¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Luis y una vez más vamos a aprender el quichua. Muchísimas gracias a quienes están comentando, a Filomena que está en Portugal y Halinka en Polonia. Muchísimas gracias que ellos han estado comentando y hemos estado un poco conversando en los comentarios en YouTube. Así es que sígueme, por favor, suscríbete porque eso es muy importante para poder crecer en YouTube. Y después también se va a estar compartiendo en otras plataformas. Muchísimas gracias, soy Jorge Luis desde Pucará y vamos a aprender el quichua. Vamos con las partes de lo que es el cuerpo, la cara, que estamos en estos días. Entonces, vamos a aprender cómo se dice los labios. How do you say lips? ¿Ya? How do you say lips o los labios? Entonces, en quichua se dice shimi cara. ¿Se acuerdan de que toda la boca se decía shimi? Sin embargo, ahora solamente estos labios se dice shimi cara, ¿sí? Shimi cara. S-H-I-M-I, la K, la A-R-A, shimi cara. Ahí está. How do you say lips? En quichua es shimi cara. ¿Cómo se dice labios en quichua? Es shimi cara. Ahora vamos con otra palabra. Vamos con teeth. ¿Ya? How do you say teeth en quichua? O cómo se dice dientes en quichua. Es kiru. ¿Ya? ¿Y cómo se escribe kiru? K-I-R-U. Kiru. ¿Ya? No hay mucha variación en la pronunciación. Igual aquí estás viendo. Para que por favor tomes nota. Kiru. How do you say teeth en quichua? Es kiru. ¿Cómo se dice dientes en quichua? Es kiru. ¿Ya? Ahora vamos con otra parte de la cara. How do you say neck? How do you say neck en quichua? O cómo se dice cuello en quichua? Es kunga. ¿Ya? Kunga. Aquí sí hay una variación. La escritura es K-U-N-K-A. Kunga. Sin embargo, la última K, ¿sí?, se pronuncia como una G. Kunga. ¿Ya? Kunga. Ahí está. La pronunciación y la escritura. La escritura kunga y la pronunciación kunga, como para hablar con más naturalidad en el quichua. How do you say neck en quichua? Es kunga. Como se dice cuello en quichua? Es kunga. Ya, estoy como que un poco fusionando los tres idiomas y se me va. Así es que muchísimas gracias por estar conmigo. Soy Jorge Luis. Si quieres aprender quichua, simplemente contáctame también. Doy clases de quichua también en línea, o si es que puedes venir a hacer acá, mejor, ¿sí? If you want to learn quichua, come Pucará, come with me. Así es que soy Jorge Luis desde Pucará Lodge. Esto es Turismo Taytembura, para que tú puedas aprender y no solamente el idioma, sino muchas más cosas más. Ven hacia acá. Soy Jorge Luis y nos vemos. Turismo Taytembura. La aventura te espera.